Nos alegra saludarles en esta lección número 9, Indicios de Esperanza. Qué bueno que están con nosotros. Si saben, en alguna ocasión, en el oriente, un grupo de hombres llegó a una ciudad. Ellos se dieron cuenta que los vecinos, que la gente que vivía en aquella ciudad, se dedicaba a la siembra del bambú y que les iba muy bien. Ellos pensaron que si se dedicaban a ello, también podrían recibir los ingresos importantes que ellos tenían. Así que se ubicaron en algún lugar de la región, entonces preguntaron de forma general algunas cosas importantes para la siembra del bambú e hicieron el procedimiento tal como se los habían indicado. Lo que ellos ignoraban es que para que pudieran ver el bambú necesitaban esperar. En realidad hicieron todo el procedimiento, lo sembraron, lo regaron cada tercer día, pero pasaron semanas, pasaron meses y no vieron absolutamente nada. Así que comenzaron a desesperarse, comenzaron a incomodarse, dijeron que eso no iba a funcionar, que eso no era de ellos, hasta que uno de los vecinos se percató de lo que estaban experimentando, se acercó con ellos y les dijo: ¿cómo? ¿Ustedes no saben que para que este bambú pueda nacer necesitan de 7 años y 6 semanas? Ellos quedaron sorprendidos y dijeron: no lo sabíamos. Ustedes esperen 7 años y 6 semanas y se van a dar cuenta que los bambús van a obtener una altura y van a estar en óptimas condiciones. ¿Saben? Esto me hace pensar que muchos cristianos en algún momento se desesperan. Muchos cristianos pierden la esperanza. Al igual que en esta historia, hay muchos que no esperan, que no son pacientes, y entonces toda la problemática que les ha tocado vivir los agobia de forma terrible. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9, titulada Indicios de Esperanza, y aprenderemos asuntos importantes como en medio del sufrimiento Job aprendió a vivir con una profunda esperanza en Dios. Así que quédense con nosotros. En un momento comenzamos con esta lección número 9. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Nos da muchísimo gusto dar inicio a la lección número 9. En esta ocasión tenemos el privilegio de presentarles y de darle la bienvenida al pastor César Hernández. El pastor César Hernández ha estado en ocasiones anteriores con nosotros. Le damos la bienvenida, pastor. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor le bendiga. Bueno, para nosotros es un gusto siempre estar aquí en el repaso de la lección de la escuela sabática y participar juntos de estos estudios, de estas transmisiones que son muy interesantes y esperamos de mucha bendición para nuestros hermanos. Pastor, quisiera enviar saludos. Claro que sí. Hace algunas semanas me tocó estar en la respuesta de ADRA en Haití, ocasionada por el huracán Matthew, que hizo una devastación tremenda, y entonces uno de esos sábados nos tocó estar en la Universidad Adventista de Haití, y ahí nos tocó estar en la iglesia de habla hispana. Así que queremos enviar nuestros saludos a todos nuestros hermanos que se reúnen allá y que participan de la lección de la escuela sabática en español. Muchas gracias, pastor. También nos alegra tener en esta ocasión para el análisis de la lección número 9 al pastor Adrián Pichal. Pastor Adrián, él es pastor del distrito de Chimalhuacán. Y pastor, queremos extenderte una gran bienvenida, que el Señor te bendiga y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Claro que sí, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes en esta ocasión, en el repaso de esta lección. Y nos da mucho gusto poder compartir este comentario que sin duda será de bendición para nuestros hermanos. Gracias, pastor. ¿Tendrás algún saludo? Claro que sí, cómo no. Un saludo especial a nuestros hermanos de ahí del distrito de Chimalhuacán. Y aprovechamos la oportunidad también para saludar a nuestros hermanos adventistas en Caracas, Venezuela. Que el Señor siga bendiciendo su iglesia en aquel lugar.
Muchas gracias, pastor, y también nos alegra tener en esta ocasión al pastor Abraham Ramírez. Pastor Abraham, como cada ocasión, nos acompaña, gracias al Señor por ello, y le damos nuevamente la bienvenida, pastor. Gracias por estar aquí. Gracias, pastor. Estamos aquí listos ya para estudiar la lección, Indicios de Esperanza. Y Dios quiera que así como Job actuaba y su esperanza estaba firme en él, también la esté en nuestros corazones. ¿Quiere enviar saludos, pastor? Bueno, nos escribieron y nos enviaron saludos desde Bélgica, así que los saludos van de regreso hasta Europa, ¿no? Hasta Bélgica. Bendiciones para los hermanos allá. Muy bien, muchas gracias. Y también quisiera aprovechar este espacio para saludar a nuestros hermanos de la iglesia de Oceanside en California. Recientemente tuvimos el privilegio de estar con ellos y queremos invitarlos para que puedan continuar siendo fieles al Señor, para que su servicio, su labor y su entrega sea permanente y que el Señor pueda bendecirles abundantemente a cada uno de los hermanos que asisten a esa iglesia, responsables de diversos ministerios y actividades, que el Señor siga fortaleciéndolos. Y permítanme a continuación compartir con ustedes el bosquejo de la lección número 9, Indicios de Esperanza. Prácticamente esta lección habla de diversas formas de la esperanza. Y en primer lugar, el tópico que abordaremos será esperanza en la aflicción. El primer punto de análisis, esperanza en la aflicción. El segundo, esperanza que trasciende. Esperanza que trasciende será el segundo punto que analizaremos en esta lección número 9. Y el tercero, esperanza eterna. Esperanza eterna será el tercer punto de nuestro análisis en la lección número 9. Así que si ustedes nos acompañan, vamos a hacer una oración para dar inicio con el estudio de esta lección número 9. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de comenzar con este estudio y rogamos tu bendición, tu dirección y la sabiduría de lo alto para que todo lo que se exprese en este lugar glorifique tu santo nombre y sea de gran edificación para tu iglesia. Rogamos tu presencia en este lugar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en una lección interesante porque hay dos elementos que se involucran. Por una parte, el sufrimiento. Hemos estado hablando durante este trimestre el constante sufrimiento que experimenta Job, pero ahora se integra un elemento llamado esperanza. Pastor César, ¿cómo reaccionar cuando uno está sufriendo y los amigos, los hermanos, la gente cercana se acerca a decirnos que lo que sufrimos es consecuencia de nuestras acciones, es decir, de nuestros pecados, nos señalan, nos injurian? ¿Cómo reaccionar ante tal escenario que no es nada sencillo, pastor, si de por sí ya estamos sufriendo? Bueno, evidentemente tenemos que recordar que estamos en un gran conflicto, el conflicto de todos los siglos. Por un lado el bien, por un lado el mal, Satanás constantemente tratando de atacar. El tema del libro de Job habla acerca del sufrimiento. Y en esta ocasión, pues sus amigos ahí se acercan. Nos dice ahí en el libro de Job, al inicio del capítulo, que llegaron sus amigos, fueron, lo visitaron y estuvieron con él, lo vieron y no dijeron nada durante 7 días. Pero cuando empezaron a hablar y lo empezaron a atacar y empezaron a cuestionarlo y empezaron a mencionar que tal vez lo que le estaba sucediendo es porque había hecho algo incorrecto o porque había pecado en su vida. Finalmente, después de que ellos hablan, Job, allá en el capítulo 13, contesta ahí por los versículos 4, 5 y 6, dice: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Fraguadores de mentiras sois todos vosotros y también son médicos nulos. Ojalá se callaran por completo, les dice él. Ojalá se callaran por completo, porque esto os sería como sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Y es entonces cuando Job empieza a desarrollar en todo el capítulo 13, de alguna manera, digámoslo así, su defensa. Y a través de lo que él dice, manifiesta que su esperanza y su confianza está
en Dios. Su esperanza y su confianza está en Dios. Así que pues puede ser cierto, a veces nuestros amigos no comprenden las razones de por qué nos está sucediendo algo y nos cuestionan. ¿No será que tal vez estás mal? Pero así como Job, nosotros debemos manifestar nuestra confianza en Dios. Job, a través del libro, a través de sus sufrimientos, a través de todo lo que había pasado, manifiesta que su confianza está en Dios. De hecho, el texto clave de esta semana, el versículo para memorizar, en el versículo 16, Job 13:16, Job manifiesta, y él mismo será mi salvación. Y aún en medio de ese daño que estaba sufriendo de parte de sus amigos, el Señor también lo podía salvar, así como también a nosotros, ¿verdad? En esas circunstancias adversas, donde otros a veces nos hacen como bully, y como que entre todos, pues cuestionando y diciendo, no, pues tú estás mal y tú estás mal. En medio de esa presión, debemos levantar la mirada y confiar en que Dios es nuestra salvación. Interesante. Pastor, la Biblia no habla de la vida previa de este acontecimiento de Job. Sin duda alguna, fue una vida de relación con Dios. Porque para llegar a estos conceptos, para tener esta esperanza, para ser una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal, no es nada más de la noche a la mañana. Todas estas características de Job se basa en una relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que lleva a Job a expresar esta esperanza, esta confianza en Dios? Sin duda alguna, una relación con Él. Y creo, pastor, que debiéramos nosotros ser igual que Job, tener esta misma actitud. Y también basarla en nuestra experiencia con Dios. Y si no la tenemos, entonces debiéramos de procurarla. Recuerdo, por ejemplo, David traía también su carga de recuerdos, ¿no? Cuando se iba a enfrentar a Goliat, dice, yo me acuerdo cómo el Señor me libró de los osos, de los leones. ¿Sí? Entonces, los acontecimientos que hemos llevado a cabo, se ha llevado a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Eso va fortaleciendo nuestra fe, eso va fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Y cuando Job llegó a esta circunstancia, ¿sí?, él confió en el Dios que ya le había acompañado en otras circunstancias. El Dios en el que él confiaba ya lo había acompañado en una relación diaria. Yo creo que debemos nosotros también de confiar en nuestro Dios y de ir adquiriendo esos recuerdos y esas situaciones que nos han pasado para que en el momento de crisis podamos confiar en el Dios de Job, que es nuestro Dios también. Claro. Pastor Pichal, aquí se involucra un elemento que evidentemente es interesante. Hay acusaciones contra Job. Él sabía que no había pecado o que no tenía alguna culpa por la cual estuviese sufriendo todas esas terribles inclemencias, incomodidades. Pero en esa comprensión de Job, incluso llega a decir, bueno, yo no he hecho nada, pero si el Señor determina privarme de la vida, aunque me matare, yo no voy a perder la confianza ni la esperanza en Dios. Qué interesante es eso, Pastor Pichal. Sin duda que el momento que está viviendo Job, a estas alturas podemos nosotros comprender una integridad tal como Dios lo describe. Cuando Dios presenta a Job, lo presenta como un hombre íntegro en todas las circunstancias, bajo cualquier circunstancia. Y en este momento Job no hace más que atestiguar lo que Dios había hablado acerca de él. En esta etapa debemos comprender que Job ha perdido, todo lo que la vida le podía ofrecer, lo que en esta vida podía ofrecerle. Él perdió la familia, perdió los recursos financieros, incluso la esposa en algún momento también cuestionó su fidelidad.
Entonces, aquí en esta declaración de Job que encontramos, que aunque él me matara, dice, describe al hombre realmente que en las circunstancias difíciles estuvo dispuesto a esperar en Dios. Él dice, en él esperaré. Una confianza inamovible bajo cualquier circunstancia. Evidentemente aquí me gustaría decir que una lección práctica para nosotros, aquí en la lección comentaba, permite que tu fe sea como la de Job. Aférrate a las promesas de Dios. Y hace referencia a un texto, Romanos 8:28, que a mí me gusta mucho, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando estamos viviendo ese tipo de circunstancias, como lo que vivió Job, tal vez no entendemos, pero cuando el tiempo pasa, cuando nos aferramos a las promesas de Dios, vemos que Dios tenía un plan. Entonces ese texto resurge nuevamente aquí en la lección y resurge en mi mente. Y yo quiero transmitirlo a cada uno de ustedes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no es el preguntar por qué, sino para qué. ¿Por qué el Señor permite esas circunstancias? Bueno, es porque Él tiene un propósito para el bien de nuestra vida espiritual, como lo fue en el caso de Job. Nosotros sabemos que el estado postrer de Job fue mucho mejor que el primero. ¿Y qué palabras tan maravillosas de afirmación? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Sí. Pastor, quisiera leer una nota que viene aquí de la revista Y el Heraldo, del 20 de octubre de 1910. Y yo encerré algunas palabras que para mí fueron importantes. Dice, siempre debes recordar las riquezas de la gracia de Cristo. Recordar. ¿Sí? Atesora las lecciones que su amor provee. Permite que tu fe sea como la de Job, para que puedas afirmar, aunque me matare, en él esperaré. Aférrate de las promesas de tu Padre Celestial y recuerda su anterior trato contigo y con sus siervos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Recuerda, atesora, aférrate. Sin duda alguna, en este momento difícil, Job fue lo que hizo. Recordó su relación. Recuerda, atesora. Todas esas experiencias que tienes con Dios las debes ir atesorando, porque vendrán tiempos difíciles. Pero ese Dios que estuvo contigo ahí, va a estar contigo en el momento más difícil. ¿Sí? No olvides en las tinieblas lo que se te dijo en la luz. No olvidemos la relación que hemos tenido con nuestro Padre Celestial. Pastores, Job está siendo probado de forma bien interesante, tal vez en esta ocasión no para beneficio de Dios, sino para beneficio de los espectadores en el gran conflicto. La forma de reaccionar de Job es ejemplar y entonces proyecta un testimonio a los ángeles, a sus mismos amigos, a los mundos no caídos y a nosotros mismos en relación al carácter de Dios. Así que me parece que esta declaración de Job, Pastor Pichal, es extraordinaria porque al final de cuentas sirve como un testimonio para la gente que nos rodea. Sin duda que sí, llama poderosamente la atención, ya que la mayoría de nosotros, cuando la vida nos ofrece paz, tranquilidad, podemos hablar de esperanza sin ningún problema. Pero cuando estamos en la angustia, qué difícil es hablar de esperanza. De una manera es seriamente complicado. Hablarle a una persona que está pasando por los problemas más grandes que se puedan imaginar, hablarle de esperanza, es complicado, es difícil. Hablarle a un miembro de iglesia, decirle, mira, ten esperanza. Las palabras fácilmente las podemos expresar, pero en el momento de la angustia yo creo que es cuando nosotros comprendemos realmente
la declaración de que hablaba el pastor Abraham, ¿no? Sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Y Dios quiere, ¿verdad?, que en esos momentos de real angustia podamos aferrarnos. Ese es el llamado, la lección que Job quiere enseñarnos allí. Aferrarnos definitivamente de la poderosa mano de nuestro Dios. Muchas gracias. Pastor. Yo tengo varias Biblias. Y pues como pastores a veces tenemos varias Biblias. Pero tengo la fortuna de conservar todavía la primera Biblia que yo compré hace muchísimos años. Cuando muy jovencito la leí, marqué, vi algunos textos. Y saben, yo quiero compartirles, cuando yo tengo algunos desafíos o sufrimientos, yo recurro a esa Biblia. Porque yo puse algunas marcas de algunas promesas de Dios en algunas circunstancias también difíciles de mi vida. Y al leer aquellos textos que yo marqué, así como el pastor Abraham lo decía, yo recuerdo la maravillosa protección y el apoyo de Dios. Y al recordar esa conducción divina en el pasado, como que reafirma en uno la fe y la confianza en Dios. Y entonces yo repaso esa Biblia cada vez que encuentro situaciones desafiantes y voy a aquellos textos que tienen promesas de Dios para mi vida. Y qué reconfortante es eso. Así que yo quiero compartirle a nuestros hermanos. En mi experiencia personal, eso es una bendición. Y cuando leíamos este texto que acaba de referir el pastor Abraham, pues bueno, a mí me ha ayudado mucho el aferrarme a las promesas de Dios. Y creo que Job nos da un ejemplo extraordinario al respecto. Queridos hermanos, desarrollar una esperanza en el Señor o esperar en Él tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con ser fortalecidos con las experiencias pasadas. Y tal vez si hoy mismo tú estás experimentando algo similar, sigue confiando en Él, porque Él es sabio y no fallará, cumplirá fielmente sus promesas en favor de tu vida. En un momento regresamos con la segunda parte de esta lección número 9, Indicios de Esperanza. Estamos de regreso y queremos continuar con el segundo punto de estudio de esta lección número 9, Indicios de Esperanza. Y estamos hablando precisamente de la esperanza que Job tiene en medio del dolor. Pero, Pastor César, ¿qué alcances tiene esta esperanza? ¿Qué quiere enseñarnos Job a través del desarrollo de esta esperanza mientras está sufriendo? Sí, evidentemente el capítulo 13 de Job, en el versículo 16, que es el texto para memorizar, nos dice, y Él mismo será mi salvación. Job tenía esa certeza de que Dios era su salvación. Ahora me puse a investigar qué es salvación ahí en el diccionario para tener pues el contexto, ¿no? Y la salvación es la liberación de un peligro o de un daño. Job estaba viviendo ese momento difícil, era algo que estaba experimentando, pero él afirma su confianza en Dios diciendo que Él va a ser su salvación, no solo en esa circunstancia momentánea que él estaba viviendo, sino aún más allá. Él tenía una esperanza que trasciende, que va más allá de lo que ven nuestros ojos. Él había puesto su confianza completamente y lo reafirma así, Él mismo, Dios mismo, sería su salvación. Correcto. Pastor Abraham, ¿qué alcances tiene esta esperanza? Sí, pastor, si unimos eso a lo que acaba de decir el pastor César, con lo que expresa Job en el 13:15, dice, aunque Dios me mate, en Él esperaré, no obstante defenderé ante Él mi camino. O sea, la muerte estaba cerca, ¿verdad? No era tan lejos la situación de la muerte. Uh-huh. Sin embargo, Job pone su confianza en el Dios eterno, en el Dios que no muere, en el Dios que vive para siempre. Y entonces él expresa esto, y ya lo había dicho también, o él expresa también, y dice, aunque esta mi carne esté deshecha, ¿sí?, aún me levantará de eso. Eso habla de la esperanza de la resurrección.
Job sabía por la relación que tenía con Dios, que Dios lo podía salvar, lo podía salvar de ese momento de aflicción, pero su fe trascendía ese momento. Él veía que si moría, también podía Dios resucitarlo y darle vida otra vez. Qué maravillosa esperanza tenía Job, ¿no? Que en medio de la aflicción, Dios me va a sacar de esto. Y si llego a morir, no importa. ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza de que este Dios que me ha acompañado toda mi vida y me ama, quiere mi salvación, y entonces Él me resucitará. Es una fe que trasciende aún a la misma muerte. Correcto. Pastor Pichal, qué importante es comprender, saber y experimentar que los problemas, que la aflicción que podemos tener hoy mismo, pronto terminará, que es pasajero. ¿En qué nos beneficia eso, pastor? Bueno, lo cierto es que Job estaba consciente de que servía a un Dios con esperanza. Eh, es importante para nosotros comprender que servimos al mismo Dios. Incluso la palabra de Dios, de principio a fin, está llena de esperanza. Al momento en que el pecado entró en el mundo, Dios dio esperanza a Adán y Eva. Y no la dio porque la haya planeado en ese momento, sino que fue un plan que había sido ya establecido desde antes de la fundación del mundo. La señora White, en su libro Deseado de todas las gentes, que viene en la cita de la lección de esta semana, dice: el mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha influido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Así que podemos nosotros, como Job, confiar en ese Dios de esperanza. Sigue siendo el punto neurálgico la expresión de Job, aunque él me matare, porque sin duda es el enemigo más temido del ser humano, la muerte. Pero en la mano de Dios vemos que hay esperanza. Afirma también el libro de Daniel que al final de los tiempos el reino es entregado a los santos. Eso quiere decir que aún en medio de las angustias debemos nosotros aferrarnos a las promesas de Dios y debemos comprender claramente que las aflicciones de este mundo son pasajeras, porque Dios nos tiene reservado algo mejor allá en la patria celestial. Muchas gracias, pastor. Pastor César, pastor Abraham, tal vez. Aquí también se involucra otro elemento. Saber que Dios tenía un plan especial para salvación de nosotros, aún antes de nuestra existencia. No sé con exactitud hasta qué grado Job, o tal vez no lo sabemos hasta qué grado Job lo comprendía, pero esto evidentemente también alentaba su corazón. Sí, evidentemente la lección nos dice que aunque Job no entendía o no comprendía lo suficiente, por aquí una partecita de la lección nos comenta que aunque Job no comprendía lo suficiente como para saber que su esperanza de salvación estaba solo en Dios y que esos sacrificios que realizaba eran una expresión de cómo debía encontrarse o expresarse su salvación, bueno, él lo manifestaba. Ya lo mencionó el pastor Abraham hace un momento. Me llamó mucho la atención cómo él hacía ese énfasis. La relación que Job tenía con el Señor lo hacía confiar en él. Y esa confianza y esa fe que Job tenía en el Señor, pues la manifestaba a través de esos sacrificios que manifestaban la salvación que nosotros sabemos se encuentra en Cristo Jesús, la expiación de los pecados, la esperanza del perdón y de la vida eterna. Job lo que conocía, lo vivía. Era un hombre temeroso de Dios, íntegro. Y entonces en su vida él lo expresó así. Y él mismo lo decía: Él será mi salvación, aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job tenía una fe viviente, una confianza plena. Él esperaba en el Señor plenamente. Sí, pastor Abraham. Pastor, nos da confianza y nos da esperanza el saber que el pecado no tomó desapercibido a Dios. Cuando apareció el pecado,
ya había un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20, dice así: sabéis que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, ¿sí?, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a vosotros. La propiciación ya estaba lista. La solución ya estaba lista para el problema del pecado. Y eso nos debe de dar a nosotros creencia, nos debe dar fe, debe fortalecer nuestra esperanza. Porque la muerte y la resurrección del Señor Jesús nos dice eso. La muerte del Señor Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, porque hasta el Hijo de Dios vino a padecer. Pero la resurrección nos dice que el sufrimiento no es eterno, el sufrimiento no es para siempre. La resurrección del Señor Jesús nos dice que el sufrimiento tiene un límite y se va a acabar. La muerte del Señor Jesús nos dice que todos vamos a padecer, porque hasta Él padeció. Pero nos da esperanza en cuanto a la resurrección. Y le debemos dar gracias al Dios del cielo con este plan maravilloso, que nos dice: vean, aún el Hijo de Dios, el que planeó su salvación, está sufriendo. Pero el sufrimiento no es eterno, se va a acabar. Va a haber resurrección. Es lo que confiaba Job también. Pastor Pichal, este plan extraordinario nos dice que tenemos a un Dios, creador del universo, que nos ama, que está dispuesto a redimirnos, que escucha nuestras oraciones, que intercede por nosotros, que promete no abandonarnos nunca y que promete también levantar incluso nuestros cuerpos de la misma muerte y con ello darnos salvación eterna. Qué extraordinario es esto, pastor. Sin duda que queda claro la obra de salvación de parte de nuestro Dios. Y de alguna forma yo creo que debemos considerarnos en esta vida, en este mundo. Considero yo, de alguna forma nos debemos considerar insignificantes, pero fuertes en Dios. Ya lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin duda que lo hemos leído más de una ocasión, pero cuando nosotros analizamos esta parte o estos versículos o estas promesas, cuando Dios dio todo por la salvación del hombre y tiene un interés tan especial, yo creo que debe alentar nuestra esperanza y poner nuestra esperanza ya, ¿verdad? Que trascienda hasta el día en que Jesús venga. No tener una esperanza momentánea, sino una esperanza que realmente pueda motivarnos a una preparación, a una entrega, a una dedicación totalmente a Dios, ¿no? Que a través de lo que dice Él de su palabra pueda ser una realidad en nuestra vida y que nuestra esperanza se proyecte hasta la venida de Cristo Jesús en el reino de los cielos. Muy bien, queridos hermanos, vale la pena hacer un énfasis muy importante en esta ocasión. La esperanza y la confianza en el Señor no es producto de un instante. Las pruebas, las dificultades van a contribuir para que nosotros estemos preparados hasta llegar a ese momento especial cuando nos veamos cara a cara con Cristo Jesús. Sigue, mientras tanto, desarrollando la esperanza en Cristo Jesús. En un momento regresamos con la última parte de la lección número 9, Indicios de Esperanza. Quiero llegar a ser parte del cielo y estar preparado aquel día glorioso.
aquel día del Señor, oh, qué gozo será estar allí. Quiero llegar a ser parte del cielo y estar preparada aquel día glorioso, cantando con los salvados y extender los brazos a mi Jesús. Yo quiero estar cuando aparecen las nubes y extender los brazos a mi Jesús. Estamos de regreso, muchas gracias porque continúan en este estudio tan interesante de la lección número 9, Indicios de Esperanza. Pastor César, estamos hablando que Job en medio del dolor esperaba algo, alguna manifestación del Señor, alguna bendición, tenía su esperanza puesta en él. ¿Qué esperamos nosotros hoy en día? A través de las lecciones de Job, que nos muestran varios elementos importantes, ¿qué debemos estar esperando nosotros también en medio de las condiciones que nos han tocado vivir, pastor? Evidentemente Job tenía esperanza, ya recordamos ese texto que decía, aunque él me matare, en él esperaré. Nosotros debemos entender que aún desde antes que existiéramos, Dios ya tenía un plan para ofrecernos vida eterna. La lección mencionaba que como cristianos tenemos mucho que esperar, así como padres a veces esperamos lo mejor de nuestros hijos, de nuestras hijas, el Señor espera mucho de nosotros también, pero a la vez nosotros podemos esperar mucho del Señor. Número uno, siendo que somos sus hijos y que Él nos ama, podemos esperar la redención que Él nos ha ofrecido. Podemos esperar que Él escuche nuestras oraciones. Podemos esperar y tener la certeza de que Él está con nosotros, como dice Mateo, todos los días hasta el fin del mundo. Podemos tener esperanza de resurrección y vida eterna, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y podemos tener la esperanza de la salvación y de la vida eterna. ¿Qué es eso de la vida eterna? Bueno, alguien podría decir, pues es una existencia que va a durar mucho tiempo. Cuando era jovencito escuché una ilustración de qué era la vida eterna. Y alguien lo dijo así, es como si un pajarillo fuera y tomara de la orilla de la playa un granito y lo trasladara a otro lugar, a otro punto del espacio, lo llevara y lo colocara y después regresara por otro granito de arena. Y así continuara hasta trasladar todo este mundo de un lugar a otro. Y entonces el predicador en esa ocasión dijo, eso tal vez nos da una idea de cuánto tiempo duraría y sería tal vez el inicio apenas de la eternidad. El Señor nos ofrece una vida eterna, alejada de sufrimiento, de dolor, de angustias. Por eso lo dijo en el Evangelio según San Mateo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que podemos tener esperanza de salvación, de vida eterna. Como cristianos tenemos mucho que esperar y sobre todo la vida eterna. Muy bien, sin duda que la lección de esta semana nos deja bien en claro que la esperanza en Dios es lo que debe mover al ser humano. Pero en medio de la esperanza, los actos del ser humano en este mundo, podemos resumirlos en una palabra: adoración. La adoración hacia Dios en cualquier circunstancia es lo que mueve al hombre a confiar en Dios. Porque el hombre debe estar consciente que todos los actos que se realizan en esta vida deben alabar a Dios. Es por eso que el consejo divino a través de la señora White dice, habla con Dios de esperanza, de fe,
de gratitud. Esté siempre alegre y con esperanza en Cristo. Adiéstrese para alabarlo. Esto es un gran remedio para las enfermedades del cuerpo y del alma. Es una bendición tener nuestra esperanza en Dios. Desde el principio del mundo, Dios le dio al hombre esperanza. En Génesis 3:15 encontramos el versículo muy conocido: enemistad pondré entre ti y la mujer. Dios estaba diciendo que iba a intervenir en la batalla del hombre, en la batalla en este mundo contra el pecado. Y le estaba dando esperanza. Le estaba diciendo, mira, este solo alcanzará a morder tu pie, tu talón, ¿sí? Pero ¿qué es la esperanza que Dios le dio al hombre? Tú le vas a pisar la cabeza. Esa era una esperanza especial que el hombre experimentó en el mismo inicio de la creación del pecado en este mundo. Dios puso la solución y desde ese momento invita al hombre a vivir con esperanza a través de todas las edades. Sin duda que Job conoció y escuchó de esta esperanza que Dios compartía con el hombre. Es por eso que en este tiempo debemos nosotros considerar nuestra adoración como una manifestación de lealtad a nuestro Dios y sobre todo motivarnos a vivir con esperanza. Pastor, yo ya tomé de los pastores, de cada uno de ellos, algo que tengo que hacer para que mi fe y mi esperanza crezcan. El pastor César dijo la lectura de la Biblia, los versículos que yo marqué y que fueron especiales en mi juventud, en mi niñez, yo lo marqué. Recordemos, leamos la Biblia, ¿sí? Y acá el pastor Pichal leyó algo que dice, adiéstrese en alabarlo. El canto es muy especial. Cuando estamos en sufrimientos, cuando andamos en situaciones difíciles, la lectura de la Biblia, el alabarle a nuestro Dios con cantos, y hay que adiestrarnos, hay que tener cantos favoritos. Yo tengo por ahí una selección que le llamo favoritos para llorar, porque se ponen y el plan de salvación y Cristo me redimió y Cristo está conmigo, no me abandona. Oh, es maravilloso eso, ¿no? Satanás tiene un propósito, pastor, o dos, si pudiéramos decir. Lo que Satanás quiere es interrumpir nuestra relación con Dios. Y si es posible, quiere que perdamos nuestra fe en Dios. Y nos pone piedras en el camino para tropezarnos. Pero por la fe y la esperanza que tenemos, esas piedras convirtámoslas, no para caernos, sino para escalar peldaños de fe y de esperanza, y que nuestra fe y nuestra esperanza trascienda, porque esta esperanza es eterna, porque ya había un plan eterno desde un principio, ¿sí? Se le marcó al hombre en un principio, y esa esperanza trasciende para vida eterna. Entonces no tenemos nada que perder, ¿verdad? Porque los que están con Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué interesante, pastor, aquí. Estas promesas o estas imágenes de esperanza están contenidas en la Biblia, que es la revelación del Señor para beneficio de nosotros, para que en medio de los tormentos o conflictos que nos toquen vivir, podamos continuar viviendo con esperanza. El gran problema es cuando se descuida la lectura de la Biblia, pastor. Exactamente, cuando se descuida el estudio de la Biblia y la relación con Dios. Y yo creo que una buena pregunta de reflexión para nosotros y para todos nuestros hermanos y hermanas que estarán estudiando esta lección es ¿cómo está nuestra relación con Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos contestarnos, porque estamos en medio de este gran conflicto y nuestra comunión y nuestra relación con Dios debería fortalecerse cada mañana, cada día. Por eso el Señor dice en su palabra, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa comunión, esa relación con Dios, esa raíz profunda que se cimentará en la palabra de Dios y en sus promesas, nos ayudarán cuando tengamos que enfrentar los sufrimientos, los desafíos de esta vida, y que nos proyectarán a confiar más en esas promesas
Ya fue dicho hace un momento, la lección lo menciona, la palabra de Dios de tapa a tapa tiene palabras de esperanza, tiene promesas para nosotros que nos van a ayudar en todas esas circunstancias. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude para fortalecer esa comunión y no descuidarnos porque si no el enemigo viene y nos ataca, nos destruye, nos maltrata, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Qué maravillosa promesa. Correcto. En la introducción, en el ejemplo de la introducción, se decía que el bambú tarda 7 años en apenas salir, en ser visto. Y que esos 7 años y 6 semanas que dura, lo hace porque precisamente está extendiendo sus raíces profundas y se está arraigando. ¿Cómo la esperanza tiene que desarrollarse de esa forma en nuestra vida, Pastor Pichal? Yo creo que es una convicción personal construir una relación con Dios. Después de todo, como mencionaba el pastor César, es motivo de reflexión el observar, o más bien el analizar nuestra relación con Dios, hasta dónde nosotros estamos dispuestos, qué tiempo dispongo, cuál es mi preocupación principal, como ya no hablemos como un miembro de iglesia, sino como un ser humano, en mi relación con Dios, qué persigo yo. Es motivo de darle una importancia especial para poder construir una relación especial con Dios, porque después de todo volvemos a lo mismo. La expresión de Job no fue una expresión de un momento que de repente se le ocurrió, sino fue un momento en que él a lo largo de su vida vino construyendo una relación con Dios. Y en el momento en que llegó la prueba, la angustia, llegó también el reclamo de los amigos, en ese momento Job estuvo dispuesto y manifestó. Entonces se manifestó que su relación con Dios era una relación construida con esfuerzos, con dedicación y con adoración. Pastor Abraham. Sí, la paciencia es necesaria, ¿no? Porque esperamos algo. Y la paciencia es necesaria porque si se tarda un poquito, tenemos que seguir esperándolo. Entonces la paciencia es importante. ¿Cómo podemos adquirir paciencia? Bueno, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿por qué a veces Dios permite, pudiera yo decir, las tribulaciones? ¿Sí? ¿Por qué pasamos por diferentes pruebas? Para que se produzca en nosotros paciencia. Paciencia basada en una promesa de un ser, ¿sí? De un Dios, que es esperanza. Entonces nosotros, en toda nuestra fe y nuestra esperanza, tiene que estar basada en nuestro Dios, ¿verdad? No nos gozamos en sufrir, no somos masoquistas. No nos gozamos en el sufrimiento, nos gozamos en lo que resultará cuando haya pasado el sufrimiento. Nuestra fe se fortalecerá y entonces seguiremos con esperanza y paciencia, esperando la manifestación de nuestro Dios, que es la bendita esperanza de nuestra vida. Pues hemos llegado al final de este repaso tan interesante, lección número 9, pero no queremos despedirnos sin antes pedirle a nuestros invitados que puedan expresar un mensaje breve y puntual que pueda sintetizar la lección que hemos estudiado. Pastor César, muchas gracias por habernos acompañado, que el Señor le bendiga. Claro que sí. Ahora que el pastor Abraham refería su último comentario, vino a mi mente lo que el libro de Job dice en el capítulo 23, versículo 10. Job lo manifestó así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. El oro es más valioso después de haber sido pasado por el fuego. El Señor muchas veces permite algunos sufrimientos y pruebas porque Él tiene maravillosos planes para nosotros. A través de Jeremías lo dijo: los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y recordemos que a los que aman a Dios, todo, inclusive las pruebas, ayudan a bien. Muchas gracias, Pastor Pichal, muchas gracias por habernos acompañado también.
escuchamos el mensaje final. Me gustaría dejar en mente la palabra perseverancia y paciencia. De esta forma podremos construir una relación especial con Dios. Y me gustaría dejar la frase de la señora White: adiéstrate para alabar a Dios. En cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, no olvides, alaba a Dios, pues así viviremos con esperanza. Hay un precioso canto, ¿no? Adiéstrate para alabarlo. Hay un precioso canto que dice: oh, tenga yo la ardiente fe, que ante enemigos 1000 no va a temblar. Van a venir situaciones difíciles, no temblemos. Dios está con nosotros. Nuestra fe y nuestra esperanza está en Él. Y dice: refulge más si hay tempestad. Esa fe, esa esperanza refulge más cuando hay tempestad, cuando vienen los problemas. Debemos afianzarnos en el Dios Todopoderoso. Que el Dios de Job sea nuestro Dios también. Muchas gracias, pastor. Y hermanos queridos, ojalá que la lección de esta semana nos lleve a concluir y a decidir en nuestra vida que ninguna situación, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni nada nos separe del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá que podamos hallar en Él confianza, esperanza, y que podamos ser renovados día a día y mantenernos fieles a Él hasta cuando Cristo Jesús vuelva. Reciban un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.